Dice quienes llegaron temprano, se inicia esta segunda etapa del curso. En esta oportunidad el doctor del Valle nos va a hablar de la negativa ficta, sus antecedentes, mecánica y problemas en el litigio. Que sea para bien de todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando me invitaron a dar este curso, me dijeron que iban a hacer 3 sesiones y la primera quise dedicarle a ese tema que abordamos sobre si los principios tributarios son o no derechos humanos, y bueno, creo que el tema fue de interés de muchos de ustedes, y bueno, yo intenté fundamentar, ¿verdad?, por qué en mi opinión son derechos humanos. La verdad es que cuando ahora tengo algún foro para expresar mis ideas, es un tema en el que quiero insistir ¿no? Así que lo aproveché y bueno, creo que el tema resultó de interés, ¿sí? Otro tema que siempre estimo que es de interés, aunque muy alejado de lo que platicamos el lunes, es este tema de la negativa ficta, ¿no? Cuando yo empezaba a hacer mis pininos como abogado, ¿no?, creo que mi titulado estaba todavía, en el despacho había ahí unos recursos administrativos sobre unas multas mínimas de la Profeco, muertos completamente los recursos, y entonces uno de los socios dijo: oye, pues para que Iván vaya practicando el litigio, ¿por qué no nos vamos unas negativas fictas, ¿no? Eran como 50 asuntos. Uno lo que quiere en ese momento es pues demostrar que quiere ser abogado en un despacho y se va adelante, y perdón por la expresión, pero me aventé a las 50 negativas fictas aquellas, ¿no? Y obviamente hoy en día no lo volvería a hacer, ¿no? Porque caramba, qué figura tan complicada, qué figura tan difícil, y cómo se van complicando terriblemente los litigios. Es más, hoy yo ni siquiera de 50, hasta de una, le tengo muchas reservas a la figura, ¿no? Pero bueno, en ese momento creo que practiqué bastante negativa ficta, y incluso cuando, eso hace muchos años, hice mi maestría, pues ese justamente fue mi tema de tesis, la negativa ficta. Hablo del año 1996, o sea, ya hablo de muchos años atrás, y esa tesis afortunadamente fue publicada por Editorial Temis en su momento. Creo que es la única monografía que se ha escrito sobre una negativa ficta. Obviamente el trabajo ya no se puede encontrar ni lo ha actualizado, pero en su momento fue un trabajo un libro que se vendió bien, y bueno, yo intentaba plasmar la problemática en el litigio, ¿no? Porque una cuestión es hablar de esta figura a nivel de doctrina, y otra realmente es saberla realmente aplicar en un litigio, ¿no? Porque además estoy convencido de que si un litigante no sabe realmente manejar esta figura que está creada en favor de los particulares, se le puede revertir y puede llegar a perder su litigio aún teniendo la razón en el fondo, ¿sí? Y evidentemente yo pienso que el primer problema que representa la figura es que es una figura que no está legislada, ¿sí? En esta monografía yo empecé incluso por ver cómo estaba regulada en la Ley de Justicia Fiscal de 1936, en el Código Fiscal de la Federación del 38, en el Código Fiscal de la Federación del 67, cómo fue evolucionando la figura. Y lo primero que me topé es que ya no recuerdo si en la Ley de Justicia Fiscal del 36 o en el Código del 38, lo único que se decía es que ante el silencio de las autoridades, el particular podría interponer sus medios de defensa, sin ninguna regulación de nada, ¿no? Entonces yo creo que era entrar como un campo nuevo, como un campo minado, ¿no? Porque, insisto, empezó esta figura sin ninguna regulación, y pienso además que hoy en día tampoco la tiene realmente, ¿no? O sea, son muy pocos los artículos que regulan la negativa ficta y que de ninguna manera dan pauta a resolver todos los problemas que se presentan
durante el litigio, ¿sí? Entonces, quiero empezar mi exposición, aunque todos lo conocemos, con leer el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Ya sé que estamos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, pero bueno, de alguna forma todo esto es algo muy similar. Quizás cambian plazos, pero aquí en el DF tampoco está regulado de mayormente la figura, ni en ninguna entidad federativa, o sea, más o menos todo es el mismo esquema. Entonces, lee el artículo 37, aunque sea repasarlo, creo que nos podemos empezar con ello, ¿no? Entonces, dice el artículo 37 del Código Fiscal que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. Entonces, aun cuando no le puse negrillas por ahí, dice que las instancias o peticiones deben resolverse en 3 meses. Y el Código Fiscal tiene algunas figuras jurídicas donde se advierte que no es una instancia, ¿sí? Dice, oye, esta situación, no sé, por ejemplo, la condonación de multas. Dice, una solicitud de condonación de multas no es una instancia. Entonces, desde ahí empezaría un cierto problema. Por ejemplo, si en estas figuras jurídicas donde se señala que no son instancias, si cabría o no cabría la impugnación a través de una negativa ficta, ¿sí? Después, estas instancias o peticiones tienen que resolverse en un plazo de 3 meses. Yo creo que aquí sí hay consenso en que este es un plazo supletorio, ¿sí? Si una disposición específica establece un plazo mayor o un plazo menor, creo que debe atenderse al plazo específico, ¿sí? Esta sería la regla general. Pero, por ejemplo, si alguna disposición dispusiera que esta petición en la particular tiene que resolverse en 60 días, creo que tendría que atenderse a la regla especial de los 60 días. Es decir, en mi opinión, esa negativa ficta se configuraría a los 60 días o podría configurarse a los 60 días, ¿sí? Bueno, pero entonces en materia federal son 3 meses y dice el artículo, si en 3 meses no te notifican la resolución, tú puedes estimar que la autoridad te resolvió desfavorablemente e interponer tus medios de defensa en cualquier tiempo posterior, o bien esperar a que se dicte la resolución. Entonces, yo sigo pensando que si el fisco no me resuelve una instancia en 3 meses, yo realmente tengo 3 opciones, ¿sí? La primera, esperar a que me resuelva, obviamente, ¿sí? La segunda, con el ánimo de agilizar mi asunto, estimar que la autoridad me resolvió negativamente e interponer mis medios de defensa, que yo sigo pensando que realmente estos son los juicios de nulidad, ¿no? Es decir, en materia fiscal cabe una negativa ficta a través de un recurso de revocación. Creo que sí, creo que sí cabría, pero entraría un campo todavía mucho más minado, porque ahí sí no habría ninguna resolución al respecto, ¿sí? Yo sí creo que uno podría impugnar una negativa ficta a través del recurso administrativo, pero insisto, ahí no habría pero ninguna regulación al respecto, ¿sí? Entonces yo creo que en todo caso la vía idónea es el juicio de nulidad, ¿sí? Ante el contencioso administrativo federal o ante los contenciosos locales, ¿sí? Entonces, segunda opción, ir por la negativa ficta. Y sigo pensando que habría la otra opción, ¿no? Que sería ampararme por una violación hoy en día al derecho humano de petición para provocar
realmente la resolución por parte de la autoridad. Y es tan complicada negativa ficta que también puede optarse por ello, ¿sí? Entonces tengo la opción de esperar la respuesta, tengo la opción de ir a una negativa ficta, y pienso que también tengo la opción de ir a un amparo indirecto por violación al derecho humano de petición hoy en día para provocar la resolución correspondiente. El Código Fiscal Federal tiene una regla de excepción de 8 meses cuando se trata de esta materia muy compleja que son predios de transferencia, ¿no? Tratándose de una consulta en materia de predios de transferencia, el plazo para resolverla sería de 8 meses. Y después, dice el último párrafo del artículo, cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido, ¿no? Es decir, si hay un requerimiento, entonces los 3 meses u 8 meses computarán a partir de que el administrado cumple ese requerimiento. Después, el artículo 131 del mismo código, en mi opinión, porque hay quien no sostiene lo mismo, le ponen un nombre ahora distinto, pero en mi opinión es una negativa ficta, porque hay quien ahora habla que es una confirmación ficta, y como que no entienden dónde está la diferencia, ¿no? Pero hay quien dice, el 131 no prevé la negativa ficta, prevé otra figura distinta que es una confirmación ficta. Yo creo que realmente el espíritu es la negativa ficta, ¿sí? Dice el artículo 131 que está encuadrado dentro del recurso administrativo de revocación, dice, la autoridad deberá dictar su resolución al recurso y notificarla en un plazo que no excederá de 3 meses, contado a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado, ¿sí? Es decir, yo insisto, para mí eso es una negativa ficta, ¿sí? Pero hay autores que pienso yo que exageran, que dicen que es más bien una confirmación ficta, y yo como que no encuentro mucha diferencia al respecto, y yo creo que el espíritu era realmente también prever la negativa ficta. Es más, yo siempre he pensado que ese artículo 131 realmente sale sobrando, ¿no? Si ya estaba el artículo 37, ¿para qué introducir este artículo 131? Con otra diferencia, ¿no? Que el 131 no trae la hipótesis del último párrafo del 37. O sea, el 131 no dice que si hay un requerimiento, el plazo para que compute la negativa ficta será a partir de que el contribuyente cumple el requerimiento. No dice nada de ello. Por consiguiente, mi opinión es que en un recurso administrativo de revocación, los 3 meses computan a partir de que se interpuso el recurso, haya o no haya algún requerimiento respecto al contribuyente, ¿sí? Entonces, principalmente en el Código Fiscal de la Federación, la figura está regulada en el artículo 37 y en el artículo 131. Y posteriormente, únicamente se regula en 2 artículos más. El primero, el artículo 17, fracción primera, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que tratándose de una negativa ficta, cabe la figura de la ampliación de demanda, ¿sí? Y el segundo artículo, hoy es el 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que la autoridad, en el momento que contesta una demanda, tiene que exponer los hechos y el derecho en que se funda su negativa ficta, ¿sí? Y no hay nada más de regulación, ¿sí? Esos son los 4 artículos que a nivel federal regulan esta figura, ¿sí? Y entonces yo entiendo que de esos 4 artículos se deriva realmente la mecánica para impugnar una negativa ficta, ¿sí? Que para mí en síntesis sería más o menos la siguiente, y que seguramente muchos de aquí la conocemos.
pasan los 3 meses o el término específico, y entonces el particular puede acudir a impugnar esta negativa ficta. En mi opinión, el particular no puede hacer valer conceptos de impugnación, o aquí conceptos de nulidad, de fondo, porque realmente no conoce por qué la autoridad le resolvió negativamente. ¿Sí? Hace muchos años yo conocí a algunos abogados que como que inducían por qué les habían resuelto desfavorablemente, pero, perdón por mi calificativo, pero siempre he pensado que para mí eso era como un chisme jurídico, ¿no? Es decir, como que yo pienso que me van a resolver por esto. No, pues es que eso no puede ser, ¿no? Tú realmente no conoces jurídicamente por qué te resolvieron desfavorablemente, ¿sí? Entonces, en mi opinión, cuando uno impugna una negativa ficta, uno no puede hacer valer conceptos de impugnación o conceptos de nulidad de fondo, porque realmente no conozco el por qué me resolvieron desfavorablemente. Y creo yo que lo único que puedo hacer valer es un concepto de impugnación genérico de falta de fundamentación y motivación. O sea, yo creo que en principio lo único que puedo decir es, oye, en este caso, esta resolución negativa ficta debe declararse nula por su falta de fundamentación y motivación, porque en ese momento no hay nada más, ¿sí? Reservándome mi derecho para ampliar estos conceptos de impugnación en el momento en que me den a dar a conocer la contestación de la demanda. Porque es en la contestación de la demanda donde, acorde con el artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y aquí en el Distrito Federal, en el artículo 96 de la Ley Orgánica de este tribunal, es donde se establece que es justamente en la contestación de la demanda donde la autoridad debe dar a conocer los hechos y el derecho en que apoya su negativa, ¿sí? Entonces, insisto, interpongo mi demanda y pienso que no puedo hacer valer conceptos de impugnación de fondo. A la autoridad le corre el traslado de mi demanda y al contestarla, ahí es donde tiene que fundar y motivar la negativa ficta, ¿sí? Ahora sí, me corre en vista de la contestación de demanda, ahora sí, ahí sé por qué la autoridad me resolvió desfavorablemente, y es en la ampliación de demanda donde yo voy a combatir esos fundamentos y motivos de la negativa ficta. O sea, en mi opinión, ese es el momento procesal oportuno para realmente combatir esa fundamentación y motivación en que la autoridad está sustentando su negativa ficta, ¿sí? Posteriormente, con mi ampliación de demanda, le van a dar traslado a la autoridad para que conteste esa ampliación de demanda y también se defienda. Después nos van a dar término a las partes para formular alegatos, y por consiguiente una litis en materia de negativa ficta se integra pues con la demanda, con la contestación de demanda, con la ampliación de demanda y con la contestación a la ampliación de demanda, ¿sí? Pero creo que los puntos medulares en esto es que es en la contestación de la demanda donde la autoridad queda obligada a fundar su negativa ficta, y el particular donde debe combatir los argumentos es al ampliar su demanda, ¿sí? Entonces, de estos artículos yo entiendo que se deriva toda la mecánica para el debido manejo de la negativa ficta, aunque también señalo que estos artículos realmente no dan solución a muchos de los problemas que se presentan en el litigio, ¿sí? Después quise también aquí poner
el artículo 8 de la Constitución, que hoy consagra el derecho humano de petición, ¿no? Dice el artículo 8, ¿no?, que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad competente, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ¿Sí? En esta investigación que hice, el país que más ha consagrado estos derechos es Francia, ¿sí? Y entiendo que se empezó por el derecho de petición, después aparentemente como una figura más evolucionada del derecho de petición, la negativa ficta, ¿sí?, y posteriormente como una figura más evolucionada que la negativa ficta, la afirmativa ficta, ¿sí?, que parece que es una tendencia en gran parte de la materia administrativa, pero obviamente no en la materia fiscal, ¿sí? En la materia fiscal sigue prevaleciendo la negativa ficta, ¿sí? Pero obviamente todo empezó primero con el derecho de petición, ¿no? También cuando hice esa investigación, recuerdo que profundicé bastante en ese derecho de petición, ¿no? Y me topé con cosas muy interesantes en el diario de debates de la Constitución, sobre todo donde se discutieron dos cosas principalmente, ¿no? Si había que ponerle un término a este derecho, llámese 15 días, 30 días, 2 meses, 5 meses, y sobre todo si la petición tenía que ser por escrito. Algún constituyente hizo una reflexión muy interesante, donde dijo que en ese momento en México había un 40% de analfabetos, y que entonces el obligar a que la petición fuera por escrito sería hacerle nugatorio este derecho al 40% de la población, ¿sí? Hoy en día yo también tengo así mis dudas como que por internet, ¿no? O sea, porque yo que soy malísimo para el internet y ahora me obligan a hacer muchas cosas por internet, ¿hasta dónde nos están violando estos